Señoras y señores, lo que ocurre en Venezuela no es una nota más en la prensa internacional. Es un golpe sísmico que sacude el corazón de Washington, un cambio tan profundo que amenaza con derrumbar la lógica de poder que Estados Unidos construyó durante décadas en América Latina. No estamos hablando de un titular pasajero, estamos frente a un punto de inflexión que marcará la política global del siglo XXI. Lo que hoy emerge desde Caracas obliga a la Casa Blanca a reconocer una verdad incómoda. Su dominio en el hemisferio ya no es incuestionable. El cambio geopolítico de Venezuela está estremeciendo a Washington DC y sus repercusiones son mucho más serias de lo que los responsables políticos se atreven a aceptar. Déjenme plantearles una pregunta que incomoda. ¿Qué pasa cuando una nación vista por años como débil, aislada y dependiente, de pronto se fortalece con nuevas alianzas, con recursos estratégicos y con un nivel de influencia que antes parecía imposible? La respuesta es directa. El equilibrio de poder mundial se está moviendo y Estados Unidos queda atrapado en una posición incómoda. El giro estratégico de Venezuela no es un ajuste menor, es una sacudida que reconfigura el escenario global y que la Casa Blanca no vio venir. Durante años, los arquitectos de la política estadounidense estaban convencidos de que el aislamiento de Caracas sería permanente, que las sanciones y la presión habían reducido al país a la irrelevancia. Pero la historia suele vengarse de quienes intentan manipularla. Esa Venezuela, antes retratada como un estado en ruinas, ahora resurge con una nueva armadura diplomática forjada en alianzas con potencias como China, Rusia y la coalición Beach. Las implicaciones son enormes. Ya no se trata de si Venezuela puede sobrevivir sola, sino de cómo puede blindarse con aliados capaces de neutralizar las mismas armas de coerción que Washington ha utilizado durante décadas. El mundo cambió y Caracas supo leer el momento. Comprendió que la multipolaridad no es un discurso vacío, sino la nueva realidad del siglo XXI. Estados Unidos ya no dicta solo las reglas del tablero, y Venezuela aprovecha la fractura para reposicionarse como un actor que ya no depende de la bendición de Washington. Y aquí surge la pregunta clave. ¿Cómo pasa un país golpeado por sanciones, inflación y aislamiento diplomático a ser invitado en debates estratégicos sobre energía y política mundial? La respuesta es clara: alianzas. Caracas abrió sus puertas a Pekín, Moscú y Nueva Delhi, encontrando no solo compradores para su petróleo, sino escudos contra la guerra económica occidental. Esa es la revolución silenciosa que avanza, la transformación de Venezuela de paria internacional a socio clave en el nuevo orden global. Pensemos en el papel de China. Pekín lleva años buscando profundizar su huella en América Latina bajo la Franja y la Ruta, y Caracas es hoy un caso de estudio perfecto de cómo el músculo financiero y de infraestructura chino puede sostener a un país castigado por Occidente. Miles de millones en inversión, nuevas líneas de crédito y asistencia técnica fluyen hacia Venezuela donde antes solo había bloqueos y embargos. Rusia tampoco es un actor secundario. Moscú se ha convertido en socio militar, tecnológico y político en un momento en el que Washington estaba seguro de tener a Caracas acorralada. Lo que ocurrió realmente fue la construcción de un puente geopolítico que conecta a América Latina con Eurasia. Ese puente no es simbólico, es estratégico y está debilitando los cimientos del poder estadounidense en su propio hemisferio. Aquí es donde el eco de la sacudida en Washington se hace imposible de ignorar. Durante décadas, Estados Unidos trató a Latinoamérica como su patio trasero, una región donde su voluntad era ley y la resistencia se pagaba caro. Hoy, Venezuela no se somete al garrote ni suplica por la zanahoria. Escribe su propio libreto con aliados que refuerzan su soberanía. Esa realidad pone en duda toda la estrategia de la política exterior estadounidense en la región. ¿Qué sucede cuando la coerción pierde efecto? Cuando las sanciones dejan de doblegar y el aislamiento se convierte en la puerta hacia otros mercados. Washington descubre que sus opciones se reducen y que ahora juega a la defensiva. El gancho de esta historia es demoledor. Lo que está ocurriendo en Venezuela no solo es un golpe para la Casa Blanca, es una señal para todo el sur global de que los días de dependencia de una sola potencia se están terminando. Si Caracas, sancionada, humillada y golpeada, puede levantar su influencia con alianzas estratégicas, ¿qué les impide hacerlo a otras naciones bajo la presión estadounidense? El mensaje es simple. Existe otro camino, uno donde la soberanía se defiende con aliados estratégicos y donde el monopolio del poder ya no es absoluto. Ese mensaje retumba en Washington porque es dinamita pura. En la práctica, significa que Venezuela ha pasado de ser un país en la cuerda floja a convertirse en pieza central de la competencia entre grandes potencias. Su petróleo no es energía, es poder. Sus socios no son amistades,
Son pólizas de seguro contra futuros intentos de dominación. Y su desafío no es retórica vacía. Es la prueba de que el dominio estadounidense en la región se está resquebrajando. Por eso el giro de Venezuela sacude tanto a Washington. Porque no representa solo un fracaso político, sino el fin de una era en la que Estados Unidos creía dictar en solitario el rumbo de América Latina. El ascenso de la multipolaridad, con Caracas como ejemplo clave, cambia ese cálculo para siempre. El petróleo nunca fue solo una materia prima. Fue un arma, una palanca y un símbolo de poder en el tablero global. Para Venezuela, poseer las mayores reservas del mundo fue bendición y maldición. Riqueza inmensa, pero también blanco de intervención y saqueo. Hoy, ese destino se revierte. El crudo venezolano, antes vulnerable a saqueo extranjero, ahora es un arma estratégica para desafiar a Washington y reposicionar la política energética global. Este es el punto de quiebre. La demanda mundial de energía no se reduce, se transforma y nuevos mercados buscan petróleo libre de condiciones occidentales. China e India, gigantes sedientos de crudo, necesitan diversificar sus importaciones, y Venezuela parece como la pieza perfecta, aislada de Occidente, pero lista para convertirse en un socio clave en el nuevo orden energético mundial. Caracas ha girado hacia el este, poniendo sobre la mesa sus reservas de crudo a países dispuestos a comerciar sin someterse al sistema del dólar. Este viraje no es solo económico, también es político. Redirige su petróleo hacia Asia y fortalece vínculos con instituciones financieras alternativas. Venezuela está dinamitando el control de Estados Unidos sobre los flujos energéticos globales, un control que durante décadas sostuvo la supremacía de Washington. El golpe psicológico en la capital estadounidense ha sido devastador. Las sanciones se aplicaron con la idea de dejar varado el petróleo venezolano, de que su incapacidad para vender en Occidente destrozara su economía y tumbara su liderazgo. Pero la realidad es la opuesta. Los buques petroleros siguen zarpando de los puertos venezolanos. Hoy se firman acuerdos en yuanes, rublos e incluso criptomonedas, mientras nuevas rutas marítimas esquivan los pasillos controlados por los aliados de Washington. Lo que debía ser un cuello de botella terminó impulsando a Caracas al centro de un nuevo mapa energético mundial, uno que escapa por completo a la órbita estadounidense. El anzuelo es el petróleo, simple pero demoledor. Aquello que alguna vez representó la vulnerabilidad de Venezuela se convirtió en su escudo, y el contexto lo potencia aún más. Europa busca desesperada fuentes de energía que no dependan de Rusia tras los conflictos recientes, mientras Estados Unidos trata de conservar su influencia sobre los precios globales a través de la OPEP. En este escenario, las reservas venezolanas se vuelven estratégicas. La posibilidad de que Caracas colabore estrechamente con Rusia e Irán, ambos también golpeados por sanciones, apunta a un bloque energético capaz de sacudir el mercado mundial. Imagine un frente común coordinando producción, precios y rutas de exportación. De pronto, Washington no dicta, reacciona. Y esa posición, para ellos, es inaceptable. El petróleo además es símbolo, y su carga simbólica no se le escapa ni a Venezuela ni a Estados Unidos. En Washington el verdadero temor no es solo que Caracas reciba ingresos frescos, sino que use ese dinero para consolidar alianzas que desafíen la hegemonía estadounidense. Cada barril vendido fuera del sistema del dólar es un grito. Existen alternativas. El dólar no es indispensable y las sanciones pueden ser derrotadas. Cada acuerdo con China o India, cada barco cargado que llega a destino a pesar de las restricciones erosiona el mito de la omnipotencia de Washington. Esa erosión psicológica es tan peligrosa como la pérdida económica real. Lo que hace este escenario más urgente es que otras naciones están tomando nota. Si Venezuela convierte su petróleo en un arma para resistir y reafirmar soberanía, ¿qué impide a otros países ricos en recursos seguir su camino? África, Oriente Medio ya se observan con atención. Lo que ven es que Estados Unidos ya no controla con facilidad el mercado energético global. Aprenden que la energía puede ser usada como un ecualizador político. La misma herramienta con la que Washington castigó durante décadas ahora se vuelve contra él, con Venezuela en el centro del cambio. Y esto es lo que el mundo debe comprender. El petróleo ya no solo mueve autos y fábricas. Hoy alimenta el avance de la multipolaridad. El sistema del petrodólar, que sostuvo el poder financiero y geopolítico estadounidense por medio siglo, se está resquebrajando ante países como Venezuela que optan por salirse de esa órbita. Esa es la onda expansiva más peligrosa que irradia Caracas. El petróleo dejó de ser oro negro. Ahora es la moneda de la soberanía, un arma que Venezuela empuña para alterar el balance de poder global. Durante décadas, las sanciones fueron el instrumento preferido de Washington,
aislar financieramente, cortar acceso a mercados, cerrar el grifo del dólar y provocar un colapso político sin disparar un tiro. Pero, ¿qué ocurre cuando el arma deja de funcionar? ¿Qué pasa cuando las naciones, en vez de hundirse, aprenden a adaptarse, a crear sistemas alternativos que debilitan las cadenas de Washington? Eso es exactamente lo que vivimos con Venezuela. El caso es devastador para la narrativa estadounidense. Se suponía que Venezuela era el ejemplo perfecto del éxito de las sanciones. Un país petrolero, dependiente de exportaciones, con acceso limitado a finanzas globales y hundido en crisis interna. Blanco fácil. Cuando se endurecieron las sanciones, la apuesta de Washington fue clara. Caída económica, colapso político, pueblo rebelado. Pero lo que apareció no fue sumisión, sino resistencia. Venezuela no solo sobrevive, sino que busca activamente escapar del cerco estadounidense, revelando la debilidad estructural de la propia estrategia de sanciones. El avance clave es el surgimiento de redes financieras paralelas. El castigo dependía del control de Washington sobre el sistema bancario mundial, con el dólar y organismos como SWIFT como armas principales. Se pensaba que al bloquear a Venezuela, Caracas quedaría paralizada. La realidad es otra. Las operaciones ahora se hacen en yuanes, rublos y monedas regionales. Los acuerdos con China, Rusia, Turquía y vecinos aliados permiten eludir los canales tradicionales. Y no se trata de improvisación, forma parte de un proceso global más grande. El mundo entero avanza hacia la desdolarización, reduciendo la dependencia del mismo sistema que Estados Unidos convirtió en su látigo. Al mismo tiempo, Venezuela ha convertido su petróleo en su moneda más poderosa, tanto de supervivencia como de desafío. Ya no se trata solo de vender crudo en dólares, ahora es trueque, es intercambio directo por bienes y servicios, es comercio sin pasar por la vigilancia de Washington. Buques redirigidos hacia Asia, acuerdos estructurados en la sombra y envíos discretos mantienen vivo un flujo de ingresos que Estados Unidos creyó extinguir. Cada uno de esos movimientos envía un mensaje claro. Las sanciones ya no garantizan dominación. Lo que antes era un castigo paralizante ahora impulsa creatividad, resiliencia y alianzas. Venezuela no es un caso aislado, es el espejo de un mundo que cambia. Porque el verdadero motor de esta resistencia no es solo Caracas, sino el entorno global que ya no gira alrededor de Washington. Hace décadas, cuando Cuba fue aislada, apenas existían socios dispuestos a desafiar el orden estadounidense. Hoy, la historia es otra. China emerge como potencia económica, Rusia como rival abierto y el bloque subglobal ofrece mercados, financiamiento y protección diplomática a quienes antes eran condenados al aislamiento. Venezuela encontró refugio en ese nuevo orden. Y mientras más sanciones dicta Washington, más acelera sin querer el nacimiento de un sistema paralelo. Cada país aislado del dólar busca alternativas, se conecta con otros en la misma situación y refuerza un efecto dominó que erosiona la hegemonía financiera estadounidense. Lo irónico es brutal. Lo que fue diseñado para someter, ahora alimenta la multipolaridad. Para Washington, el problema no es solo que Venezuela sobreviva, sino el precedente que establece. Si Caracas resiste, ¿qué impide que otros lo hagan? Esa pregunta multiplica la osadía de Irán, Rusia o incluso estados más pequeños que ya no se resignan al yugo. La herramienta que infundía miedo empieza a provocar rebeldía. El golpe no es únicamente económico, es psicológico. Las sanciones tenían que transmitir inevitabilidad, pero las grietas en esa narrativa son visibles. Una vez que un país demuestra que se puede vivir al margen, la invencibilidad de Estados Unidos se derrumba. Lo que era miedo ahora es desafío. Venezuela no es un problema económico para Washington, es un golpe simbólico a su credibilidad global. Porque las sanciones ya no significan rendición, duelen, sí, pero no doblegan, aíslan, pero también empujan a nuevas alianzas. Lo que debía castigar a Caracas terminó fortaleciendo su papel en el nacimiento de un mundo multipolar. Esta es la paradoja más amarga. Cuanto más recurre Washington a las sanciones, menos efectivas se vuelven. La doctrina Monroe, proclamada en 1823 como mandato sagrado, aseguraba que América Latina pertenecía a la órbita de Estados Unidos. Bajo su sombra, se justificaron invasiones, golpes de Estado y la manipulación de economías enteras. Por 2 siglos, la región fue el patio trasero de Washington. Pero hoy, en el epicentro venezolano, presenciamos lo impensable, la erosión de esa doctrina que alguna vez fue intocable. Lo que sucede en Caracas no es un episodio aislado, es la prueba de que la era en la que Washington dictaba las reglas en el continente está llegando a su fin.
El rechazo a ser patio trasero crece en toda la región. Impulsados por nuevas alianzas con China, Rusia y bloques regionales, los gobiernos ya no aceptan las condiciones que antes parecían inevitables. Venezuela lidera, pero Brasil, México y otros países también marcan distancia. Cada tratado con Pekín, cada fortalecimiento del bloque BRICS, cada afirmación soberana erosiona el legado de la doctrina Monroe. Y aquí está lo simbólico. Venezuela, que alguna vez fue la presa más fácil, ahora es el ejemplo más incómodo. El país que Washington creía controlar con sus petroleras terminó usando esas mismas reservas como escudo contra el poder hegemónico. Esta transformación perturba a los responsables políticos en Washington, porque revela una verdad peligrosa. Si Caracas escapa de su control, otros pueden seguirla. Y eso significa el colapso definitivo de la doctrina Monroe. Este cambio no ocurre en el vacío, forma parte de un giro generacional en América Latina. Los nuevos líderes ya no ven a Estados Unidos como socio indispensable. Ven a China construyendo infraestructura, a Rusia ofreciendo energía y armamento, y a la integración regional como una vía real hacia la independencia. La pregunta que se extiende es devastadora. ¿Por qué debemos aceptar los dictados de Washington si existen alternativas? Esa pregunta se repite en los parlamentos, en las cancillerías, en las calles, y no tiene respuesta fácil en la Casa Blanca. El terreno de disputa ya no son los campos de batalla con marines, sino el comercio, las inversiones y las finanzas. Cuando China se convierte en socio principal de Sudamérica y Rusia en proveedor de energía, la fuerza gravitacional de Washington pierde alcance. El giro de Venezuela hacia el este no es un simple movimiento comercial. Es un golpe directo al corazón de la doctrina que por 2 siglos sostuvo la supremacía de Estados Unidos. Y lo más inquietante para Washington es que este colapso se produce mientras su propio país enfrenta desigualdad, crisis política y descontento interno. La pregunta que se hacen los ciudadanos en Estados Unidos es igual de corrosiva. ¿Por qué gastar recursos controlando al mundo cuando ni siquiera se pueden resolver las fracturas en casa? En ese contraste brutal se entiende por qué el fin de la doctrina Monroe ya no es solo un debate académico, sino una realidad política que sacude a Washington. El desafío venezolano obliga a Estados Unidos a mirar su propia contradicción. Lo que más aterra a Washington no es Caracas en sí, sino el precedente que representa. Una vez que la doctrina Monroe se quiebra en la práctica, ya no hay vuelta atrás. Si Venezuela resiste, si Brasil diversifica, si México afirma independencia, el mito de un hemisferio bajo control estadounidense se convierte en reliquia. Washington puede repetir viejas frases sobre influencia y liderazgo, pero cada vez suenan como ecos huecos de un pasado que se desmorona. La historia avanza más rápido de lo que la política en Washington sabe reaccionar, y esa lentitud garantiza que el viejo orden caerá con estrépito. El realineamiento latinoamericano no es solo geopolítico, es psicológico. Marca el final del miedo, de la obediencia automática, de la idea de que sin la aprobación de Washington no hay legitimidad. Venezuela encarna esa nueva confianza, ya no desafía, declara. Declara que el hemisferio no se define por una sola capital. Y ese mensaje resuena en los pasillos de Washington, fracturando 2 siglos de doctrina y dejando en el aire la pregunta más peligrosa. Si la doctrina Monroe está muerta, ¿qué sigue? Lo que ocurre fuera de sus fronteras tiene consecuencias dentro de ellas. La política exterior nunca se queda en Caracas, golpea en Cleveland, en Phoenix, en Detroit. Años de sanciones y aislamiento contra Venezuela, diseñados para reforzar la autoridad de Estados Unidos, hoy exponen la fragilidad del imperio en un momento de crisis interna. Cada sanción fallida, cada intento frustrado, es un espejo de pérdida de control en el extranjero y un costo creciente en casa. La dimensión energética es brutal. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del planeta. Washington creyó que castigándola controlaría el juego. El resultado: mercados más volátiles, gasolina más cara, facturas de calefacción más altas. Cada familia estadounidense siente el golpe, aunque no lo relacione con Caracas. El vínculo es innegable. La política diseñada para quebrar a otro país terminó encareciendo la vida de millones de trabajadores que ya luchan con inflación y salarios estancados. Es la arrogancia geopolítica chocando contra la realidad económica. Y no se limita a la energía. Las sanciones que aíslan a Venezuela también cierran puertas al comercio regional. Donde Estados Unidos imponía reglas, ahora China y Rusia llenan el vacío con inversiones, tecnología y mercados. Para las empresas estadounidenses eso significa menos oportunidades, menos empleos, menos influencia.
En un país donde los trabajadores ya sienten que la globalización los dejó atrás, ver cómo Washington sacrifica mercados por orgullo imperial es una traición difícil de aceptar. La verdad es simple. El costo del imperio lo pagan las familias trabajadoras, no las élites que diseñan la política exterior. El precio no es solo económico, también político. Cada fracaso contra Venezuela erosiona la credibilidad del gobierno ante su propia población. La gente escucha promesas de sanciones aplastantes y cambios de régimen inevitables, pero ve a Venezuela seguir en pie, vendiendo crudo, tejiendo alianzas. Esa distancia entre la retórica y la realidad alimenta el cinismo. ¿Cómo confiar en un liderazgo que no cumple afuera ni adentro? La división se agudiza. Unos piden más presión, otros diplomacia. Venezuela se convierte en símbolo de la disputa sobre el papel de Estados Unidos en el mundo. Pero mientras las élites debaten, los ciudadanos comunes quieren otra cosa: precios estables, empleos seguros, un gobierno enfocado en reconstruir lo que está roto en casa. En cambio, reciben doctrinas viejas aplicadas a realidades nuevas. Mientras los políticos posan hablando de Caracas, las familias en Estados Unidos pagan la factura. Y lo más devastador es el espejo que Venezuela coloca frente a Washington. Muestra los límites del poder estadounidense y obliga a enfrentar la ilusión de control. Durante décadas, la élite proyectó fuerza fuera mientras dentro se multiplicaban la desigualdad, la precariedad y la ruina de la infraestructura. La supervivencia de Venezuela, contra todo, evidencia lo inútil de gastar recursos en imperio cuando el país se desmorona desde adentro. Cuanto más se aferra Washington a ese espejismo, más irrita a sus ciudadanos, que claman por inversión en su futuro y no en juegos geopolíticos vacíos. Por eso, lo que ocurre en Venezuela no es solo política exterior. Es una alarma interna. Es el recordatorio de que el costo del imperio ya no es abstracto. Recae en los bolsillos de los hogares, en la confianza rota en sus instituciones y en la creciente sensación de que el sistema trabaja contra ellos. Las ondas de Caracas golpean en Washington, pero retumban más fuerte en la vida de millones de personas comunes que ahora se hacen una pregunta simple, pero devastadora. ¿Vale la pena seguir pagando el precio de un imperio en ruinas? ¿Por qué debemos pagar el precio de políticas que ni siquiera funcionan? Washington se encuentra hoy en una encrucijada, y el cambio estratégico de Venezuela ha forzado este momento de ajuste de cuentas. Durante décadas, la política exterior estadounidense se basó en la suposición de que el dominio unilateral era el orden natural de las cosas, que Estados Unidos podía dictar las condiciones y que otros las acatarían. Sin embargo, lo que estamos viendo en Venezuela demuestra que esta suposición ya no se sostiene. Estados Unidos se enfrenta ahora a una disyuntiva crucial: continuar por el camino de la confrontación, las sanciones y los intentos de aislamiento, o reconocer las realidades de un mundo multipolar y buscar una cooperación basada en el respeto mutuo. La clave está clara. No se trata simplemente de Venezuela. Se trata del futuro papel de Estados Unidos en la política global. Si Washington opta por la confrontación, el costo es evidente. Más sanciones no doblegarán a Venezuela. Al contrario, empujarán a Caracas aún más a los brazos de China, Rusia y otras potencias ansiosas por acoger a nuevos socios. Cada escalada solo acelerará la erosión de la influencia estadounidense, no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. Los países de la región ya están prestando atención. Observan que el enfoque estadounidense no ha dado resultados. Si bien las alianzas alternativas abren puertas a la inversión, el comercio y la independencia de los dictados occidentales, la confrontación corre el riesgo de transformar no solo a Venezuela, sino a todo el hemisferio, en una zona cada vez más alejada de la órbita de Washington. Eso representaría un cambio histórico en casi 2 siglos de política, y no solo se produciría por la resistencia extranjera, sino por la negativa de Estados Unidos a adaptarse. Por otro lado, la cooperación ofrece un camino completamente diferente. Involucrar a Venezuela como socio soberano en lugar de como un enemigo subordinado podría abrir oportunidades para la colaboración energética, la integración regional y la renovación diplomática. En un momento en que el mundo se encamina hacia la multipolaridad, construir relaciones constructivas no es una concesión, es una estrategia de supervivencia. Estados Unidos podría ganar más con el diálogo que con sanciones interminables. Imaginen lo que significaría si Washington reconociera el derecho de Venezuela a la autodeterminación, abriera cauces para acuerdos pragmáticos y tratara a la región no como un patio trasero, sino como un igual. Los beneficios potenciales se extenderían más allá de Venezuela.
Esto demostraría a Latinoamérica y al mundo que Estados Unidos es capaz de humildad, adaptación y liderazgo basados en el respeto, no en la coerción. Esta decisión no es solo estratégica, también es moral. Durante años, los venezolanos comunes han soportado las consecuencias de las sanciones, la escasez de medicamentos, el aumento de la pobreza y el acceso restringido a los sistemas internacionales. Mientras los legisladores en Washington hablaban de defender la democracia, la realidad era que millones de personas sufrían penurias. Cuanto más se prolongue la confrontación, más se erosionará la credibilidad moral de Estados Unidos, no solo en el extranjero, sino también ante sus propios ciudadanos. La cooperación permitiría a Washington replantear su política exterior en torno a la prosperidad compartida y los principios humanitarios, en lugar de medidas punitivas. Ese cambio podría restaurar parte de la legitimidad que Estados Unidos ha perdido tras décadas de intervencionismo. La urgencia de esta decisión se ve amplificada por las presiones internas. Los estadounidenses exigen que los líderes se centren en reconstruir los cimientos de la nación, reparar la infraestructura, abordar la desigualdad e invertir en salud y educación. La perpetuación de confrontaciones en el extranjero desvía recursos y atención de estas prioridades. Al aferrarse a doctrinas obsoletas, Washington se arriesga no solo a perder influencia en el extranjero, sino también a perder la confianza de su pueblo en su propio país. El anzuelo es innegable. El camino que Estados Unidos elija en Venezuela no se limita a la política exterior. Es un reflejo de si el gobierno estadounidense puede adaptarse a las necesidades de sus propios ciudadanos en un mundo en constante cambio. La disyuntiva, entonces, es entre la arrogancia y la adaptación, entre la ilusión de control y la realidad de la cooperación. El cambio en Venezuela ha revelado una nueva era en la política global. Washington puede reconocer este cambio y posicionarse como un actor constructivo en un sistema multipolar, o puede redoblar sus esfuerzos en una estrategia que ya ha fracasado, asegurando su propio declive. El momento es histórico y las consecuencias resonarán durante décadas. La pregunta no es si el cambio está por venir. Ya se ha producido. La pregunta es si Estados Unidos se resistirá a él, en detrimento propio, o lo aceptará para construir un papel más equilibrado y sostenible en él.